Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de la OEA para los pueblos derechos de los indígenas de la. Mm. Hola, hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos del virus en las Américas. Embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los pueblos de los. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos del virus en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, ha sido tremendo. Lamentablemente, no hay suficientes datos desglosados que muestren el grado de afectación que los pueblos indígenas de las Américas, de los pueblos indígenas de las Américas. Perfecto. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de los. Hola, soy Patricia.
Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos del virus en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad como los pueblos indígenas ha sido tremendo. Lamentablemente, no hay suficientes datos desglosados que muestren el grado de afectación de los pueblos indígenas de las Américas, pero sabemos que debido a siglos de marginación y exclusión. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos de la pandemia en las Américas. Sin embargo, su impacto en los pueblos, en la situación... Ok. Hola, soy Patricia Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos del virus en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad como los pueblos indígenas han sido tremendos. Lamentablemente, no hay suficientes datos desglosados que muestren el grado de afectación de los pueblos indígenas de las Américas. Pero sabemos que debido a siglos de marginación y de exclusión, nuestros pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres de las Américas. Además, esta desventaja para resistir, además están en desventaja. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos del olvido. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos del virus en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos de situaciones de vulnerabilidad. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos del virus en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad como los pueblos indígenas ha sido tremendo. Lamentablemente, no hay suficientes datos desglosados que muestren el grado de afectación de los pueblos indígenas de las Américas. Pero sabemos que debido a siglos de marginación
y de exclusión, nuestros pueblos se encuentran entre los más pobres de las Américas. Además, están en desventaja para resistir los estragos del virus, debido al escaso acceso a la información en el virus en las... Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, todos hemos sido testigos de los efectos sociales y efectos económicos del virus en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad como los pueblos indígenas ha sido tremendo. Lamentablemente, no hay suficientes datos desglosados que muestren el grado de afectación de los pueblos indígenas de las Américas, pero sabemos que debido a siglos de marginación y de exclusión, nuestros pueblos se encuentran entre los más pobres de las Américas. Además, están en desventaja para resistir los estragos del virus debido al escaso acceso a la información sobre el virus en las lenguas indígenas, a la atención sanitaria, incluidas las vacunas y las pruebas, así como el equipo de protección, la vivienda y el saneamiento adecuado. Sabemos que cuanto más tiempo se prolongue la pandemia, mayor va a ser el número de... Hola, hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Un año y medio después del inicio de la pandemia del COVID-19, todos hemos sido testigos de los efectos sociales y efectos económicos del virus en las Américas. Sin embargo, el impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad como los pueblos indígenas ha sido tremendo. Lamentablemente, no hay suficientes datos desglosados que muestren el grado de afectación de los pueblos indígenas de las Américas, pero sabemos que debido a siglos de marginación y de exclusión, nuestros pueblos se encuentran entre los más pobres de las Américas. Además, están en desventaja para resistir los estragos del virus debido al escaso acceso a la información del virus en las lenguas indígenas, a la atención sanitaria, incluyendo las vacunas, incluyendo las pruebas, así como el equipo de protección, la vivienda y el saneamiento adecuado. Sabemos que cuanto más tiempo se prolongue la pandemia, mayor va a ser el número de víctimas, y no solamente en los pueblos indígenas, sino también en el resto de la sociedad. La pandemia del COVID-19 nos ha enseñado que no hay un nosotros, no hay un ellos, estamos todos juntos en esto. En esta Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, insto a los Estados miembros de la OEA y a todos los ciudadanos de las Américas que renueven su contrato social con los pueblos indígenas de la región. En particular, cumplimiento con sus obligaciones internacionales y nacionales, incluidos los objetivos del desarrollo sostenible. Recuerden que los pueblos indígenas somos miembros integrales de nuestras sociedades y que para superar el COVID-19 debemos proteger la dignidad, los derechos y el bienestar de todos estos y todos los pueblos en situaciones de vulnerabilidad. Tomemos esta trágica situación como una oportunidad para que, de una vez por todas, no dejemos a nadie atrás. Gracias. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Hace ya un año y medio que comenzó la pandemia del COVID-19.
y todos hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos del virus en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad como los pueblos indígenas ha sido tremendo. Lamentablemente no hay suficientes datos desglosados que muestren el grado de afectación de los pueblos indígenas de las Américas. Pero sabemos que debido a siglos de marginación y exclusión, nuestros pueblos se encuentran entre los más pobres de las Américas. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Hace ya un año y medio que comenzó la pandemia del COVID-19 y todos hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos que ha tenido el COVID en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad como los pueblos indígenas ha sido tremendo. Lamentablemente no hay suficientes datos desglosados. Hola, soy Patricia Velázquez, embajadora de buena voluntad de la OEA para los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. Hace ya más de un año y medio que comenzó la pandemia del COVID-19 y todos hemos sido testigos de los efectos sociales y económicos de la pandemia en las Américas. Sin embargo, su impacto en los grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, ha sido tremendo. Lamentablemente, no tenemos suficientes datos desglosados que muestren el grado de afectación de los pueblos indígenas en las Américas, pero sabemos que debido a siglos de marginación y de exclusión, estos pueblos se encuentran entre los más pobres de las Américas. Además, están en desventaja para resistir los estragos del virus, debido al escaso acceso a información sobre el virus en lenguas indígenas, a la atención sanitaria, incluyendo las vacunas, las pruebas, los equipos de protección, la vivienda y el saneamiento adecuado. Sabemos que cuanto más tiempo se prolongue la pandemia, mayor va a ser el número de víctimas. Y no solamente en los pueblos indígenas, sino también en el resto de la sociedad. La pandemia del COVID-19 nos ha enseñado que no hay un nosotros y un ellos. Estamos todos juntos en esto. En esta Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, insto a los Estados miembros de la OEA y a todos los ciudadanos de las Américas que renueven su contrato social con los pueblos indígenas de la región. Recuerden que los pueblos indígenas somos miembros integrales de nuestras sociedades y que para superar el COVID-19 debemos proteger la dignidad, los derechos y el bienestar de estos y otros pueblos en situaciones de vulnerabilidad. Tomemos esta trágica situación en una oportunidad para que de una vez por todas no dejemos a medias.